Buen día muchachada, estamos en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Y hoy acá hay muchos Tole porque hoy corremos Bariloche 100. Vengan conmigo que vamos a recorrer 80 kilómetros por la montaña o a intentar hacerlo para terminar en el centro cívico de la ciudad de Bariloche. Vamos. Yo soy colombiano, pero vengo de acá de Capital. Mi primera vez corriendo 80. Un gusto. Vamos arriba, vamos arriba a la Celeste. Nunca llegué primero a ningún lugar. Esta primera vez que pasa, estoy entrando, que no quiere decir que vaya a llegar primero a la meta, pero por lo menos primero a la línea de partida. 100 para ustedes, gente. No hay tiempo de arrepentirse. Vamos, Colito. Ay. Buena senda, Acá en la base del Cerro Catedral. Corremos 80 kilómetros, pero esta carrera tiene varias distancias. Ahora sí, el tema es después, ¿no? 100%. Después de unas horitas. Y arrancamos entusiasmados. Claro, embajada en cemento es facilísimo. Después se nos va a complicar un poco, ¿no? Empieza la aventura. La primera mitad técnica, la segunda mitad más horrible, sin grandes rasgos. La primera mitad, paciencia. Bien. Y después constancia. No, sabes que no soy de ponerme tiempos, no. Pero no preparás la carrera, por ejemplo, en cuanto a nutrición y eso, diciendo Sí, más pero en cuanto a tiempos no. No, pero más o menos 13, 14. 13, 14, ahí va. Obviamente si es menos mejor, pero bueno, Sí, por vos supuesto. llevas preparada para eso. Bueno, kilómetros 5, nos metemos en sendero y acá se terminó la joda, o empieza. Acá vamos a mostrar bolsa de corredor, mirá, acá. Vamos a mostrar acá, bolsa de corredor. Acá podés dejar tu bolsa. Buenas. No me lo voy a llevar, quiero mostrar nada. Acá están los de 80, amarillos, ¿no? Y así, los de 100, los rojos. Y vos dejas tu bolsa el día anterior con elementos que querés agarrar acá y a la vuelta. Nosotros nos agarran en el kilómetro 10, a los de 80, en el 30 los de... Vamos, todo bien. En el 30 a los de 100 y a la vuelta a nosotros nos agarra en el 56 y a ellos en el 76. Y por eso no lo agarro. A la vuelta tengo preparado un abrigo, tengo preparado unas baterías de repuesto. Y acá puesto, ¿ves? Mirá. Buenas. ¿Todo bien? Bien. Mostrar un poquito qué hay. Dulce de chocolatín, qué lindo. Qué rico. Perdón, ¿qué te llevé? ¿Cómo venimos? Todo bien. Sandía, fruta, perdón, dátiles, salados. Acá. Esto para los que corren trail ya lo saben, la ultra distancia sobre todo. Hace unos cuantos años que se está haciendo obligatorio. Y trucos, si no tenés de estos, que conseguís son baratos, porque si no lo puedes conseguir, agarrás los envases de jugo, esos de Tetra Brick chiquititos, los juguitos que vienen, o la leche chocolatada, ¿sí? Cuando lo terminás, lo cortás arriba, lavas bien y lo doblás así y te lo guardas acá y podés usarlo de vasito. Esto es para guardar, para cuidar un poquito el medio ambiente y no andar haciendo basura. Control de equipo. Bueno. Celu, gracias. Bebiendo celu y mantata. 2 horas 8 de carrera, 7 y 8 minutos. Mira, qué belleza. Buenas. Kilómetro 13. Y ahora sí, ya apagamos el frontal porque 7 y 20 casi de la mañana. Esto empieza a crecer y ahora más es otra carrera. Creo que es el cielo este. Mira. Bariloche tiene esto, que hay tramos donde hay senderos más técnicos, ¿ves? Con esta piedra de punta, piedra que es técnica, que es muy difícil, ¿ves? Con filos, entonces se hace lento y eso hay que tenerlo en cuenta porque no solamente la altimetría y ver el gráfico de cuánto subimos, cuánto bajamos, sino para mí lo principal es esto que hay abajo, porque vos podés tener un desnivel que en el mapita es complicado, pero después vas en camino de autos, de ripio y podés andar bien, bajar, subir. Imagínate bajando por acá. ¿Ves? No, es bajada, es fácil, ¿no? Yo acá personalmente no sé si puedo correr en bajada en esta parte. Piedras con lajas, piedras sueltas. Y es complicado. Para mí por lo menos. ¿Cómo vamos atrás? ¿Vamos bien? Vamos. Qué mágico que es esto, qué mágica que es la Patagonia, qué mágica que es el trail. Hermoso. Una locura.
kilómetro 14, amanecer, y ahí dice el cartel, señores, síganlo ustedes, síganlo. Cumbre del Bellavista. Ahí vamos, nos vemos, kilómetro 20 de la carrera, en este bosque encantado, en donde correr no solamente es posible, sino que es un placer, porque mira lo que es este sendero, silencio barra ruido, porque es una paz tremenda, solamente escuchás el viento que mueve un poquito las hojas de los árboles, algún arroyito de fondo, una cascada, nada más que eso. Y tus pasos, tu respiración. A mí me encanta escuchar música, escucho música todo el día, escucho música en mis entrenamientos, pero en este tipo de lugares prefiero escuchar este sonido, que es el de acá. Y no tengo muchos momentos más para hacerlo. No soy quien para decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Pero para mí vale la pena escuchar esto, porque no es un sonido que tengas al alcance de tus oídos tanto tiempo. Es ahora, aprovechar la música, escuchar en cualquier momento. Bajamos a Colonia, Sí. viene todo lo que es calle y después hice la subida de Las Cabras, que es bravo. ¿Cuántos kilómetros tenemos de técnico en las cabras? Entre subida y bajada, más o menos. Y yo creo que es un kilómetro vertical, serán 5 y pico, Sí. o 1000, y para abajo más o menos lo mismo. Sí. Bajar O sea que galope tenemos con una piedra complicada. unos 10 kilómetros que van a ser lentos, Sí, y supuestamente después de eso todo, más corrible, ¿no? claro. Sí. Comparado con esto, hola, Comparado con esto, sí. parecido a esto, Por eso hay tipo que corrido. guardarse para esta parte. Bien. Soy de Ciporetti, estoy Bueno. cerquita, casi. Sí, bueno, pero tenés la montaña cerca. Exacto. No tenés montaña, pero tenés bardo, ¿no? Tal cual, tenemos Así. barra, entrenamos un poquito y venimos a cenar acá de Claro, tienen. ¿A cuánto están de acá en auto? Y Es más. vamos, 5 horitas. Claro, pueden darse el lujo de algún fin de semana, ahí hacer una escapadita, ¿no? Sí. Buenas. ¿Acepta Mercado Pago, transferencias acá? No traje plata, no tengo efectivo. Permiso, ¿eh? Oh. Y acá también agua. Bueno, Cerdazo en todas las carreras. Ahí va. Una cocucha. sí, porque ya se nos complica No, los vasitos Es con, que ya no... con la ecología. Claramente, ya no se usa más el vasito descartable. No, ya está. Lo dicho, gente, inicio de el sendero del filo de las cabras, que es el más complicado. De la vuelta. Me olvidé los bastones. Buenas. Volví porque los extrañaba. Ah, bueno. Me olvidé los bastones, boludo. Ya estaba llegando. No, mentira, estaba acá nomás. Ya pasamos el kilómetro 25. Estamos en el filo de las cabras, en el sendero del filo de las cabras. Esta es la parte más dura, según lo que los locales dicen. No quiere decir que lo que viene después sea fácil, pero justamente ya pasando esta parte, después del kilómetro 40 más o menos, se pone un poco más corrible. Por eso dicen que hay que guardar piernas para ahí. No hacerse los locos acá, porque quemarse acá y no tener piernas después cuando puedes correr y la carrera se te va. Así que en el kilómetro 27 entiendo por qué se llama el filo de las cabras. ¿Ves arriba? Bueno, no son cabras en este caso, son humanos tratando de imitar a las cabras y subir. Uf, el cartel lo dice, cumbre de las cabras. Uno ve la altimetría y dice, esto es bajada, lo voy a correr, y no. O sea, yo no puedo, por lo menos. Habrá gente que correrá acá, yo no sé cómo lo pueden hacer, porque no. Acá el que sabe esquiar gana. Mirá. Hay que bajar, es como esquiando, ¿no? Es lo más parecido a esquiar esto. Hay que ir flojito acá, tratando de derrapar, es un equilibrio. 28 terminó la bajadita del sendero de las cabras. Y ahora te digo, ¿qué me va a decir que te entró arena en la zapatilla? ¿Te entró un poquito de arena en la zapatilla? ¿Dónde? Tengo un poquito de zapatilla en la arena. Boludo. Yo creo que agarraste el camino equivocado. Es tremendo. Sacar kilos acá ahí adentro. Mirá. Y todavía queda, y queda, creo, dentro de la media. Bueno, kilómetro 31. Tenemos un tramo tranquilo acá, en la banquina de la ruta de lo que es el circuito chico. Así que ahora a correr, a mejorar un poquito el tiempo. Sobre el kilómetro 44 entramos al tradicional y mítico Hotel Yao Yao. Ahí está
Ahí pueden verlo, kilómetro 46. Y seguimos, gente. Y acá en el 47 se me queman los libros porque está complicado, porque piedras mojadas, piedras irregulares. Y bueno, acá lo tenemos, haciendo lo que podemos. Una vez más, lo que siempre les digo, o sea, uno ve la altimetría de la carrera antes y ve que esta parte del kilómetro 47 es planita, que no hay desnivel. Entonces dice, bueno, acá voy a correr a 5 kilómetros. O sea, el tema es lo que hay abajo. O sea, cómo corres acá, no a 5, cómo corres acá, porque a mí se me complica. Mira, ¿ves? Piedras sueltas, flojas, irregulares, mojadas. No sé, yo no puedo más que ir a este ritmo, que es una caminata lenta. La altimetría importa, pero que para mí más importa es lo que hay abajo. Es lo que más importa, por eso tratar de averiguar siempre en lo posible con qué tipo de terreno nos vamos a encontrar. No es fácil porque también los terrenos son cambiantes dentro de una carrera. Y la idea de estos videos que hago es para mostrarles eso. En estas carreras, para que los que quieran mañana correr Bariloche 100 el próximo año, o los próximos años, sepan con qué se van a encontrar en cada tramo y vengan más o menos preparados para eso. Para esto este humilde servidor hace este trabajo. Espero que sirva. Kilómetro 57, volvimos a pasar por el puesto de abastecimiento donde pasamos muy temprano, de noche. Y acá, ahora sí voy a agarrar el pilotín para cortar la lluvia que había dejado acá porque se pronosticaba esto, sabía que iba a llover hasta ahora, así que precavido dejé. Buenas. ¿Qué tal? 2.6. Ahí va. Gracias. Kilómetro 60. Áspera la cosa. Acá sí que hay territorio porque está todo mojado, hay mucho barro, piedras mojadas. Un tramo más técnico y se complica un poquito hasta caminar, pero hay que seguirlas, nos quedan 20. Ahora sí que llueve, 67 kilómetros, 13 finales, muerto de frío, estoy tiritando, no sé si voy a poder terminarlo, la verdad, porque esto está complicado, es mucho frío. Bueno, gente, novedades, se terminó la carrera, kilómetro 70, ¿no? Casi 70, ¿no? Se terminó la carrera. Les venía diciendo que me estaba muriendo de frío, pero no soy el único. Estamos acá todos tiritando. Y la carrera quedó neutralizada porque las limitaciones del tiempo han sido muy complicadas. Está lloviendo mucho, está haciendo frío, hay viento. Faltaba subir el Cerro Otto y con el barro y el frío nos agarra la noche encima. Así que se terminó la carrera. Se terminó acá, nos van a llevar a la meta, nos van a dar supuestamente la medalla, ¿no? Nos van a dar la medalla porque no fue decisión nuestra, pero bueno, quedó hasta acá, quedamos en 70 kilómetros, así que hicimos lo que pudimos. Ojalá que de alguna forma simbólica, virtual o como quieran llamarla, ustedes también hayan corrido, hayan vivido con nosotros esta experiencia de Bariloche 100 y esperemos volver el año que viene para completarla. Hicimos lo que pudimos, ¿eh? Vamos, Molo. Ahora sí, luego de haber neutralizado la carrera, vinimos a la llegada. A recibir la mesa, vamos. Vamos. Vamos, que hace frío. Oh. Uy, qué frío, la puta que...